la gran casa cerca de este puente, el puente de San Agustín, y en las mañanas resonaban con las lecciones de los niños pequeñitos, quienes en aquella época recibían la educación primaria, cada uno en su hogar, cada uno en su casa, y bajo la tutela de su madre. Así pues es que Laureano Gómez y sus hermanitos aprendieron a leer, aprendieron a escribir. La mamá también les enseñó matemáticas básicas y rudimentos de geografía y literatura. Todo esto se aprendía en las casas y se prestaba una especial atención a la instrucción de Laureano, pues él era el hijo mayor, era el hijo hombre, él sería el primero en obtener su diploma de secundaria, el bachillerato, que es un objeto muy preciado al que solo podían acceder en esa época una pequeñísima minoría de colombianos, que eran los que tenían alguna posibilidad de acceso. Así los niños pasaban también las tardes o bien estudiando o bien jugando en el patio central de esta casa, que estaba también lleno de jaulas, de muchos pájaros. Había flores de todo tipo, arbustos en macetas. Realmente era un patio muy pintoresco el que tenía doña Dolores de Gómez, y ella con sus hijos permanecía siempre cerca en la casa. Pues las calles, verdaderamente se concebía por cultura que las calles pertenecían era a los hombres y a los miembros de las clases bajas, a la llamada chusma de los barrios de arrabales. Los sirvientes también salían por lo general a la calle, pero pues solamente como hacer las compras necesarias, y también había un gran desfile de vendedores ambulantes que ofrecían toda su mercadería, sus mercancías en carretas que atravesaban siempre con regularidad, pero que el distrito se las vivía quitando y se atravesaban muchas veces en los sectores residenciales y causaban desórdenes. En cualquier esquina se estacionaban y también había grandes disputas por todas estas promociones de precios. Verdaderamente pues las únicas incursiones al mundo exterior que tenían las gentes educadas, las gentes que se las pasaban en las casas, era más que todo los domingos, que sí era el día como para salir a las calles y era el día para ir a las iglesias. Entonces la familia Gómez salía los domingos cruzando la calle simplemente para oír la Santa Misa. Recordemos que en esa época la misa era la misa tridentina, que era la ceremonia, el rito del sacrificio de la misa en la Iglesia Católica, que había permanecido durante más o menos 1800 años, cuya misa pues fue cambiada hacia los años de 1960, en el siglo XX. Entonces todavía en esta época la misa a la que asiste la familia Gómez es la misa en latín, y para Laureano, el niño Laureano, esto era muy importante, sobre todo después de los 5 años, gran parte de su vida, porque Laureano va a ser acólito. Y esto es muy diciente porque no todos eran acólitos, si bien todos los niños, había un gran porcentaje que sí asistían a la iglesia con piedad, pues había muchos que no. Y no a todos les nacía ser acólito, y ser acólito en esa época, ayudar al Padre en la misa, igual que ahora en una misa en latín, pues no es tan sencillo, no es tan fácil, empezando que pues hay que aprenderse las respuestas en latín para contestarle al Padre. Entonces podemos ver la inteligencia un poco, la pilera que sí tenía Laureano Gómez, porque no cualquiera se aprendía las respuestas de la misa de latín, sobre todo el salmo introductorio, el salmo Judicame me, porque recordemos, o los que no sabemos, la misa en latín se inicia con un salmo responsorial, en donde el sacerdote dice introibo al altare Dei, y asimismo el acólito o los feligreses deben contestar et introibo al altare Dei, adeum quiletificat juventutem meam, pues
Todas estas respuestas, Laureano Gómez se las sabía, así como los movimientos que se hacen en esta misa, puesto que en la misa en latín, la misa tridentina, todavía existe la misa tridentina porque jamás ha sido suspendida. Lo que ha sucedido en la Iglesia Católica es que se inventaron una misa nueva para el rito latino, que es la misa ahorita que predomina en la mayoría de iglesias, pero no es la única. Tiene, pues, es la misa que más se da, 90%, pero no es la única porque la misa tridentina pues sigue existiendo, tiene 2000 años aproximadamente de existencia. Entonces, en esa misa hay una serie de movimientos litúrgicos, se da de espaldas a la gente, mirando a Dios, y el acólito, el niño, tiene que saber muy bien para estar muy pendiente de ayudarle al sacerdote. Entonces, pues así es como transcurrían los días para la familia del comerciante, don José Gómez, y seguro que en su casa de 2 pisos, también el joven Laureano, pues solo tenía que aguardar el día en que, libros en mano, él pudiera ingresar a la vida propia de la ciudad, la vida en plenitud. Pues José Gómez, él no era propiamente un miembro de la élite, por lo menos de la élite adinerada de Colombia o de las clases más pudientes de Colombia, no lo era. Más sin embargo, si no fuera, pues precisamente porque la casa que tenía desde comienzos de la década del 90, más o menos hasta 1916, ¿no? Era pues una de las buenas casas y tenía algunos ahorros y tenía su negocio, pero tampoco hubiera sido tan fácil acceder a estos círculos de la élite. Y es que, por ejemplo, tenemos el dato de que en 1900 aproximadamente solamente había 400 casas de 2 pisos o más en Bogotá en aquella época, y el alquiler de una casa de 2 pisos hacia 1900 en Bogotá, y además en una ubicación privilegiada como era la de la casa de San Agustín, en promedio estaba como en unos 200 pesos mensuales. O sea, 200 pesos mensuales realmente representaba aproximadamente 20 veces más el salario mensual promedio de un trabajador capacitado, que era más o menos igual al salario total del alcalde de la ciudad. O sea, podemos darnos cuenta de la desproporción y de lo que valía el alquiler de una casa de 2 pisos o de 3 en Bogotá. Así pues que los ciudadanos más acaudalados de Bogotá se distinguían pues y fácilmente de la población en general a fines del siglo XIX, pues no solamente habitaban en los vecindarios del centro, en las casas más imponentes e importantes, sino que habitualmente las personas más ricas eran más altos, eran más blancos que el resto de sus ciudadanos, que eran con rasgos más criollos, ya que eran más, algunos tenían ascendencias más europeas, o bien como la familia Gómez, que eran mestizos de un ancestro predominantemente europeo. Entonces usaban estas personas además las últimas modas de vestidos europeas que compraban en almacenes muy exclusivos que quedaban situados en la calle de Florián, una calle que quedaba al norte de la Plaza de Bolívar. Los extranjeros que visitaban la ciudad de Bogotá observaban también que los miembros de la élite se esforzaban además por distanciarse de los otros ciudadanos a como diera lugar, y así pues es que tenemos también el testimonio de William Curtis, quien dirigió la misión comercial de Estados Unidos a Colombia en la década del 80, y él advirtió que cuando se trataba con la clase alta es absolutamente necesario hablar francés para poder entenderse mejor. Curtis también observó que los esfuerzos por diferenciarse de los ciudadanos se extendían también incluso a las comidas, o al menos a las comidas que servían a todos los visitantes extranjeros. Y él dice, por ejemplo, las quebradas estaban llenas de peces y las montañas
de animales para cazar. Sin embargo, aquí la gente prefiere comer el tocino y el bacalao a los lujos naturales que se dan en el país. No, la gente, o sea, los ricos no quieren comer las cosas que se dan en Colombia, sino pues preferimos comer lo importado. En la opinión de Curtis, los miembros de la élite, para quienes los viajes a Europa, los estudios avanzados, pues en Bogotá son como la norma. Ellos siempre, los bogotanos, los colombianos de la élite, van a preferir a Francia por encima y por sobre todos los otros países. Tenemos el testimonio de otro extranjero, el alemán Alfred Hettner, quien vivió de 1882 a 1884 en Colombia. Él coincidió en afirmar que si bien los habitantes más adinerados de Bogotá visitan a Inglaterra o a Estados Unidos por razones comerciales, verdaderamente París es su destino predilecto, es el destino predilecto de todos los bogotanos, que de posibles. El hecho de que además ni José Gómez ni su esposa Dolores hubieran viajado nunca a Europa sugiere precisamente que no pertenecían al estrato social más alto de la ciudad, pero sí a un estrato que estaba con relaciones con las clases más altas y la gente sí más rica, que sí eran los más pudientes de la ciudad. Y alrededor de los exclusivos barrios de residenciales que quedaban en el centro de Bogotá, pues se encontraban los barrios de la clase media, de la clase baja también, que la clase media estaba conformada por los tenderos, los comerciantes y los funcionarios del gobierno, quienes vivían en modestas casas de apenas un piso, eran un poco más pequeñas en todos los aspectos a las mansiones que tenían balcones, las mansiones de los ricos, y el alquiler mensual de una casa de techo de teja oscilaba hacia 1900 entre los 60 y los 120 pesos. Es una cifra mucho mayor también que el salario mensual promedio o el salario básico que tenía un bogotano que tuviera un empleo de cuello blanco. Entonces esto lo que hacía era que obligaba a las familias de clase media a recibir a arrendatarios o a familiares en piezas, en habitaciones de alquiler. Por ejemplo, a Albert Hettner le impresionaban muchísimo los alquileres en Bogotá, pues eran más altos que en la mayoría de las ciudades de Alemania. El hecho es de que Bogotá, que solo tenía además 3.000 casas de 1 y 2 pisos, o sea, no había más, un poco más de esas casas en una época en la que la población de Bogotá pues estaba llegando a los 100.000 habitantes, pues precisamente sugiere que lo que había en Bogotá eran condiciones de aglomeración y había una presión siempre al alza en los alquileres. Y muchos miembros de la clase media baja eran además tenderos que vivían en la parte de atrás de sus establecimientos, entonces detrás de la tienda era que vivían y allí pues alquilaban la tienda y la piecita hasta por 80 pesos mensuales, que era lo que ellos estaban pagando. Entonces las condiciones de vivienda pues sí, verdaderamente eran bastante inhumanas, y si las estamos juzgando con los criterios modernos, con los criterios del siglo XXI, pues la gente verdaderamente estaba careciendo de instalaciones adecuadas para el aseo y pues para la cocción de los alimentos. Esto no existía en las casas de Bogotá. Los desperdicios, por ejemplo, de las casas y todos los desechos y todas las basuras que se originaron durante el día los botaban a la calle, y los desechos de la noche se depositaban además en desagües
que corrían por el centro de las calles, en todas las calles. Por la mitad había un desagüe, en la mitad de la calle, de todas las calles había un desagüe y por ahí corrían todos los desechos, heces humanas y toda la suciedad y toda la mugre, ¿no? Verdaderamente ahí era insoportable. Entonces la mayor parte de las edificaciones de la época eran además construidas en ladrillos de adobe, sin coser, y entonces estos ladrillos un poco pues sí absorbían la humedad, pero pues eran entonces casas muy frías, eran casas húmedas, eran casas insalubres durante no unos meses, sino durante todo el año. Verdaderamente la humedad y las condiciones de las casas eran terribles. Y la mayoría, además de bogotanos del fines del siglo XIX, pertenecían además a las clases bajas. Y entonces, pues, si esto pasaba en las clases medias, no, pues las clases bajas vivían aún más lejos del centro, en congestionadísimas chozas de techo de paja, también incluso podían ser de paredes de paja. La dieta y el estilo de vida eran muchísimo más sencillos, pues incluso los trabajadores que estaban muy bien capacitados para acciones, para distintos trabajos, ganaban pues en aquella época un promedio apenas de 15 pesos mensuales, 16 pesos, máximo 20 pesos, que era lo que llegaban a ganar los artesanos, 20 pesos, 21 pesos, si ya 22 pesos, eso era muchos pesos. Y el vestido era los que los distinguía y los diferenciaba entre las clases, clase baja, clase media y clase alta. Los últimos, los ricos usaban los trajes europeos, mientras que los primeros, la clase baja, llevaba siempre alpargatas, sombreros de paja y ruanas. La clase baja de Bogotá era también amplia y era muy amorfa, no es que todos eran igual, no era muy variada. La élite estaba conformada, la élite de esta clase baja estaba conformada por artesanos, muchos de los cuales pues sí eran propietarios de sus talleres, ¿no? Y tenían también, la franja inferior estaba bastante poblada por jornaleros, pero también en Bogotá pues, había muchísimos desempleados y había además una subclase, se considera así una subclase, que era un número elevado de mendigos, de ladrones, de rateros, de viciosos y de vagos, o sea que esto no es clase baja, esto es subclase, gente que vivía allá al ras de la calle, bajo el haz de la luna, pues esta gente no tenía ni siquiera chozas de paja. Y así, entonces los visitantes extranjeros advirtieron, todos los visitantes, los turistas, la ausencia de industria en Bogotá durante las décadas del 80 y del 90 del siglo XIX. Por ejemplo, tenemos al geógrafo francés Eliseo Reclus. Él escribió de Colombia que Colombia, con el doble de población de Venezuela y más territorio que Venezuela, tiene la mitad de industria comparada con Venezuela, que tiene menos gente y menos territorio. Entonces podemos ver un poco y queda realmente impresionado de cómo Colombia, con más gente, con más territorio, tiene antes menos industria que Venezuela. Alfred Hertner, además, él escribe, él está dudando de si la cervecería Bavaria y otras poquísimas imprentas que hay en Bogotá, ¿acaso Bavaria, estas imprentas, pueden ser consideradas como industria? Se pregunta él, ¿esto es una industria verdaderamente? Y pues con excepción, ¿no?, de los bienes de lujo importados y además que son muy costosos y que están disponibles en algunas poquísimas tiendas, la mayoría de los bienes nacionales, de los productos nacionales, de todo lo que se hacía en Colombia,
eran productos de mala calidad, incluso eran productos primitivos, eran productos verdaderamente arcaicos. Dice Hettner, le escribe a unos amigos suyos en Alemania. Realmente estoy muy impresionado, puesto que conozco y sé que hay. Con pocos países habrá en el mundo, si no es que este es el único, dominados como Colombia por este nefasto principio de barato y malo, malo y barato. Escribió Hettner explicando además que gran parte de la población de Bogotá vive apenas al día y no puede, por lo tanto, incurrir en el momento en desembolsos mayores. Y es que los precios en la mayoría de las tiendas de Bogotá pues no eran fijos, no eran precios fijos, era la razón por la cual los compradores sí pues podían negociarlos, incluso hasta bajarlos a niveles bastante aceptables para poder hacer la transacción comercial, y era un poco ese espíritu comercial que predominaba en naciones en naciones más desarrolladas. Ese espíritu de los negocios, del capitalismo, no se había afianzado en la Bogotá de la juventud de Laureano Gómez. Y es que Alfred Hettner nos dejó también otro testimonio en donde él dice: el apuro febril, tan de usanza en los Estados Unidos, no se conoce aquí en Colombia. Aquí en Colombia todo se hace de una manera acompasada, habiendo siempre tiempo para una charla. Uno se pasea lentamente por la calle, se encuentra con un amigo, para continuar todos charlando por horas y horas, parados en medio del andén, cerrándoles así despreocupadamente el paso a los demás transeúntes. O si se entra al almacén de algún amigo, se entra no pensando en hacer una compra o en cerrar un negocio, no, sino simplemente se entra para pasarse una horita charlando. Las interminables conversaciones de los tenderos de la ciudad evidentemente irritaban al alemán, ¿no? A Albert Hettner, quien además agregaba que, pues gracias a la costumbre de bromear con los extranjeros sin experiencia, escribe él, toda transacción en Colombia requiere el doble, el triple y hasta 10 veces el tiempo que nosotros en Alemania solemos concederle. Pero sea en pro o en contra, el factor tiempo no ha llegado a tener importancia todavía en la vida de los colombianos. Y es que no es de sorprenderse entonces que en un contexto semejante los ciudadanos se relacionaran también entre sí de maneras que podían caracterizarse como premodernas, puesto que Bogotá era una ciudad diminuta según los criterios urbanos actuales, ¿no? Y había poca conciencia de clase en el sentido moderno de la palabra. Las distancias, por ejemplo, sociales a fines del siglo XIX en Colombia, pues no promovían, ¿no? Tampoco la conciencia de clase ni el proletariado, como lo observa el historiador Malcolm Díaz, quien afirma: la distancia entre los extremos en Colombia era tal vez modesta, la más modesta comparada con otras sociedades y países. Pero en cualquier caso, los nuevos conflictos no se daban entre tales extremos, y sin embargo, había conflictos en una sociedad donde la escala social era mínima. El escritor Rafael Serrano observa lo mismo
cuando evoca la Bogotá de su juventud, esa Bogotá que ya se ha ido, cuando esa Bogotá era como un lugar con un estilo de vida muy plácido y monótono, sujeto a las mismas reglas que siempre habían prevalecido desde la colonia. Y él, por ejemplo, dice que esta misma dinámica de la relación entre las clases en las ciudades colombianas de aquella época, pues precisamente está sugerida en el estallido de la violencia de las clases obreras hacia 1893. Y este estallido y la continuación un poco de lo que va a ser esta historia y estas apreciaciones acerca de lo que es la vida de la capital, el lugar del nacimiento y cómo se va educando, pues precisamente don Laureano Gómez. Entonces nosotros nos encontramos con que este estallido de la violencia en 1893 verdaderamente sí trastoca la vida de muchas personas, y a comienzos de enero de ese mismo año, de 1893, José Ignacio Gutiérrez publicó un seminario bogotano que se llamó Colombia Cristiana. Y varios artículos, ¿no?, llevaban por título, un título común, llevaban el mismo título, mendicidad. Entonces en Colombia Cristiana aparecieron durante 1893 varios artículos titulados mendicidad. ¿Y el tema qué era? El tema eran los pobres de Bogotá. Los pobres de Bogotá, a quienes José Ignacio Gutiérrez acusaba de haberse convertido en personas disolutas e inmorales, adictas a las bebidas fuertes como la chicha. Una vez que abandonaban el campo, estas gentes, para establecerse en la gran ciudad, en Bogotá. Su condena indiscriminada hacia los pobres como una clase sencilla e indiferenciada, unida a la inferencia de que las personas adineradas eran intrínsecamente superiores al resto de los demás. Eso fue lo que de una u otra forma encolerizó a los artesanos de la ciudad en 1893, la aparición seguida de estos artículos desde el mes de enero, y esto los encolerizó y entonces ocasionó acaloradas reuniones en donde se acordó amenazar a José Ignacio Gutiérrez. Entonces los funcionarios de la ciudad le ofrecieron al periodista José Ignacio Gutiérrez una protección policial y un resguardo también a su vivienda y protección constante para que no pudiera subir algún ataque o fuera linchado por los artesanos de la ciudad. Pero entonces esto lo único que hizo que esa persona, este periodista Gutiérrez, saliera por las calles con seguridad personal, con custodia. Esto hizo que la gente comenzara a rumorear más y empezara a hablar más en contra de Gutiérrez, y lo único que hizo fue por enardecer, alardear aún más los ánimos, ¿no?, y caldear aún más los ánimos. Entonces pues empezaron a haber muchos disturbios en toda la ciudad de Bogotá, y el segundo día de disturbios, el 16 de enero de 1893, hubo un enfrentamiento impresionante. La policía de Bogotá disparó contra la muchedumbre de artesanos para terminar toda una tarde de lo que había sido lanzamientos de piedra por todas las principales calles de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, y entonces al arremeter contra ellos con disparos de armas de fuego, entonces ya la gente no soportó los muertos que hubo, los heridos. Entonces hubo una avalancha de personas de todas las condiciones de las clases sociales de Bogotá hacia todas las estaciones de policía, que fueron sitiadas, algunas fueron apedreadas, incluso muchas fueron quemadas. El mobiliario, por ejemplo, las casas del Ministerio del Gobierno fue saqueado, también fue saqueada la casa del alcalde de Bogotá, la casa del alcalde del gobernador de Cundinamarca. También muchos ciudadanos ricos que eran humillantes con los pobres, muchos fueron atacados,
los vidrios fueron rotos, las casas fueron apedreadas, se hubo un caos, una destrucción por todas partes. Los huelguistas irrumpieron también en una correccional que era dirigida por José Ignacio Gutiérrez. Los huelguistas además ingresaron al asilo de San José, liberaron a todos los prisioneros que había en este asilo y en los otros sitios de reclusión de la ciudad. Y entre tanto, el presidente encargado del país, que era Miguel Antonio Caro, pues lo único que pudo hacer fue declarar perturbado el orden público y enviar tropas del ejército hacia Bogotá. Esto pues después de muchos enfrentamientos con el ejército, la policía, entonces esto sí pues pudo terminar con los disturbios, pero no antes de que al menos en Bogotá se contara que hubo por lo menos un policía muerto, ¿no? Y aproximadamente unos 21 policías y unos 31 artesanos bastante heridos, aunque este fue el parte oficial y fue el parte que dieron todos los miembros oficiales, que está en la prensa oficial. Sin embargo, todas las fuentes extraoficiales y otros diarios también de la época y otros testigos dicen que realmente los muertos fueron muchos más. Como mínimo fueron 50 muertos, pero podemos estar hablando de 150, 200 muertos, e inclusive hay fuentes que afirman que hubo hasta 300 muertos en los enfrentamientos de los disturbios de los artesanos contra las élites prepotentes y que humillaban a los pobres en Bogotá. Entonces pues la huelga de los artesanos en Bogotá de 1893 no fue realmente pues un movimiento de conciencia de clase, que uno pudiera decir que fue que ellos tenían esta conciencia de clase y se unieron todos los pobres para derrocar a los burgueses. No, eso no pasó, sino lo que más bien podemos hablar que pasó acá fue el clamor de hombres y mujeres pobres pero honorables, ¿no? O sea, de esta clase baja, o sea, como quien dice, somos pobres, pero pues honrados, y entonces ellos lo que están en Bogotá en 1893 es defender su honor, es defender su honra, es defender su derecho al buen nombre, ¿no? Y que se respete también su dignidad. Un poco en palabras del gobernador de Cundinamarca, Antonio B. Cuervo, él dijo en esa época, no fue un asunto de movimientos políticos, tampoco fue un plan comparable a aquellos a los que el socialismo, el comunismo y el espíritu de anarquismo acostumbran siempre engendrar en la sociedad. Pues sin embargo, de todos modos, nosotros sí estamos viendo que aquí ya hay unos indicios de protestas urbanas que van a ocurrir después, y esto lo único que nos está sugiriendo es que precisamente algunos de los manifestantes sí estaban inspirados por ideas anarquistas, sí estaban inspirados por ideas socialistas, sí estaban inspirados por ideas de izquierda, y así pues es que muchos de estos se empiezan a mostrar en las calles de Bogotá, en estas protestas de los artesanos de enero de 1893, se empiezan a agitar banderas negras, y muchas personas empiezan a gritar en Bogotá, ¡viva la comuna! ¡Viva la comuna! Y Rafael Núñez entonces, él recuerda los desórdenes públicos que él ha presenciado durante los años que él ha estado en Europa, y él lo único que ya considera pues es que esto es una evidencia de que ese miserable, ese asqueroso flagelo del socialismo, de esa anarquía, lamentablemente ya ha llegado a Colombia, ya ha invadido a Colombia, ya ha invadido el país, y pues esto es realmente muy, pero muy preocupante. Y es que incluso más diciente que el hecho de que los disturbios fueran ocasionados por unos artesanos, contuvieran algunos elementos de protesta de clase contra la autoridad, o que se dijeran arengas como ¡viva la comuna! Lo más característico fue que la mayor parte del nuevo alumbrado público eléctrico que había sido puesto en Bogotá hacía pocos meses fue destruido por los manifestantes. Es decir, las farolas del alumbrado público, un invento nuevo, algo que se consideraba como la llegada de la modernidad, que estaba beneficiando a todos los habitantes, pero que a los que más beneficiaba pues era a los pobres, que a los que tenían que transitar por estas calles maltrechas,
sucias y oscuras, pero no. Entonces la gente para protestar, se les ocurre protestar y es atacando los postes, las farolas públicas. Entonces, realmente uno dice, pero ¿cómo puede ser que esto se esté haciendo? Si pues esto todo lo que nos ha costado, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces uno puede decir, o sea, es que no han transcurrido ni siquiera 3 años, o sea, el alumbrado público ya había sido puesto hacia 1890 en Bogotá, y entonces en 1890 se habían colocado los primeros 200 faroles de arco eléctrico, que era la novedad de esa época, el farol de arco eléctrico, ¿no? Entonces, luego, pues se habían reemplazado estos faroles con más de 1800, que era la iluminación que en lo que se medía en esa época. Un farol de estos era como si uno tuviera 1800 velas en cada uno y se habían instalado en el centro de la ciudad de Bogotá. Entonces, 3/4 partes, o sea, casi todos los faroles, si se habían puesto 200, si se habían puesto 300, o sea, prácticamente se habían destruido 180 faroles solamente en los disturbios del 14 y el 15 de enero de 1893. ¿Y qué pensamos acá? Entonces uno dice, no, es que como todo en Colombia, entonces fue que eso se reparó inmediatamente. No, eso no se reparó inmediatamente, eso verdaderamente nunca se reparó. O sea, aquí los pobres destruyeron eso, destruyeron el alumbrado público de la ciudad de arco eléctrico que da una iluminación de 1800 velas y lo destruimos y nos jodimos, porque no volvió a haber luz, eso no se reemplazó. El Consejo de Bogotá, la Alcaldía de Bogotá dijeron, no, pues muy de malas. Si ustedes destruyeron eso, pues de malas. Yo no voy a estar aquí reemplazando eso. O sea, ¿qué sentido tiene que si ustedes van a protestar contra el señor José Ignacio Gutiérrez? ¿Por qué habla mal de ustedes? Y entonces ustedes se van a poner a romper los faroles, pues entonces le están dando motivos para que este señor hable mal. Y nosotros somos un país pobre y comprar esos faroles, esos bombillos, eso vale mucha plata. Aquí habíamos hecho un esfuerzo sobrehumano por traer los 200 bombillos para iluminar eléctricamente la ciudad, el centro de la ciudad, y si ustedes los rompieron, no, pues esto no se puede, porque no podemos estar trayendo faroles y faroles, porque si no nos quedamos en la pobreza, si esto no hay plata. Así es que a la mayor parte de los viajeros que visitó precisamente durante estas épocas la capital de Colombia, durante las décadas de los 80 y los 90, pues les impactaba mucho estas situaciones. Uno coge los archivos y uno se da cuenta, oiga, pero lo que más impactaba a todos los turistas que venían a Bogotá, a los europeos, a los estadounidenses, era ante todo la piedad católica, la devoción católica, el fervor católico, el amor a Dios, el amor a la Virgen María y el amor a la Iglesia Católica. Y vemos muchísimos textos hay en palabras de un alemán, Hotner. Él dice, los pobres de Bogotá acostumbran a arrodillarse humildemente ante cualquier crucifijo que vean. Esto parecía un poco también un conjunto que, un poco así como sombrío. Muchos decían, por cierto, tampoco prevalece además esta emoción hilarante entre todo el pueblo. Otro turista agrega, un alemán, la gente, a pesar de su gran fe y piedad, tampoco es muy dada a casos de apreturas o de empujones censurables en las ceremonias religiosas. Buscan preferiblemente las iglesias donde no se den estas multitudes o las ceremonias religiosas en donde se pueda disfrutar de una piedad sin que haya tumultos. Ocasionalmente, y sin embargo, afirma un alemán, que ocurrían tragedias en las atestadas iglesias de aquella época, como una en la que le tocó a la familia de don José Gómez. Entonces estaban durante una misa pontifical, una misa mayor, y recordemos, la Iglesia Católica antes tenía la misa tridentina
La misa tridentina tiene varias formas de celebrarse, entonces hay unas misas que se llaman misas pontificales, misas mayores, que son ceremonias en donde hay mayores ministros en el altar, entonces hay varios acólitos, hay diácono, hay un subdiácono, cada uno está como encargado, uno del incienso, otro de las velitas, otro del libro acá, de tal lado, Entonces son ceremonias que ya casi no se hacen, todavía existen porque siempre es tan válido este rito de la Iglesia Católica, pero entonces son grandes ceremonias. Entonces en una de esas que se dio en la iglesia de San Agustín, el niño Jesús Gómez, uno de los hermanos de Laureano, fue presionado contra uno de los pilares del altar, o sea, contra uno de los pilares que sostenía el altar mayor de la iglesia de San Agustín, por una multitud de muchedumbre de devotos durante una de las grandes ceremonias de la Semana Santa, y esto fue realmente una tragedia porque nadie se dio cuenta que el niño estaba recibiendo todos estos apretujones, todos estos golpes, y lamentablemente le causó lesiones internas y él falleció, murió días después el hermanito de Laureano Gómez por las lesiones que fueron ocasionadas durante una ceremonia en la iglesia de San Agustín. Pero uno no debería escandalizarse porque pues en esta época la muerte no es que fuera una extraña en los hogares de la ciudad de Bogotá, no, las tasas de mortalidad más bien eran altas en Bogotá y en general en toda Colombia eran tasas altas a fines del siglo XIX, y esto era pues dada las malas condiciones sanitarias, dada la mala comida, dada que no había agua potable, el agua estaba contaminada, entonces el agua ocasionaba generalmente disentería entre las personas, también que la gente tuviera amibiasis, gastroenteritis, y entonces todas estas dolencias eran endémicas de la población de Bogotá. También aquí en Colombia en Bogotá había mucha lepra, había elefantitis, y esa eran como una de las enfermedades más frecuentes. Cada cierto tiempo, cada un año, algunos meses, cada 2 años, había brotes de epidemias de tifo, brotes de epidemia del cólera que azotaban Bogotá, o sea, eran epidemias tremendas, donde había que entrar en cuarentenas a los enfermos. El alcantarillado, recordemos, es que además fluía con destino a los 2 principales ríos de la ciudad, era el río San Agustín y el río San Francisco. Entonces, si todo el alcantarillado de la ciudad iba hacia las 2 fuentes de agua, entonces pues el agua está realmente contaminada. Entonces lo único que había en Bogotá sobre los 2 ríos, San Agustín y San Francisco, eran nubes de moscas, malos olores, eran las características más notables de la ciudad. Y pues toda la gente pues eran prisioneros provistos de varas de bambú. Entonces los prisioneros del panóptico los ponían en unas canoas por estos ríos con unas palitas de bambú, y entonces ellos tenían que empujar las aguas negras que se posaban sobre las riberas de los ríos, porque o sea, el agua negra se posaba, se quedaba ahí quieta, estancada, y los presos, los reclusos, entonces con unos palos empujaban toda esa putrefacción, toda esa mugre para que fluyera. Eso pues bajaba hacia el río de Bogotá en el occidente de la ciudad. O sea, realmente las condiciones estaban muy mal. Entonces durante los aguaceros tan frecuentes en Bogotá, porque llovía muchísimo, los torrentes del agua pues diseminaban todos los desperdicios pues por todas las calles de Bogotá, hacia las puertas de las casas. Entonces, no, o sea, era terrible, porque después al de la casa, cuando se está inundado, lleno de basura, tocaba limpiar, pero aunque se limpiaban los canales de los ríos, eso se volvía a llenar y volvía a llover, y eso era un desastre, y era la suciedad. Y entonces pues lo único que había en Bogotá pues también era una gran cantidad de buitres. Había buitres por todas partes, se contaban por miles en Bogotá, y muchos de estas personas decían, no, los buitres son los principales funcionarios del servicio de higiene en Bogotá. Y entonces uno ve todos estos desagradables hechos, ¿no?, de la vida de Bogotá, de que esta es una ciudad preindustrial, o sea,
Esto es preindustrial y esto lleva pues a uno de los visitantes de Bogotá, a un viajero norteamericano, a un turista, Francis Nicolás, él es de Nueva York, a escribir lo siguiente, que es lo que es como la descripción menos favorable de la ciudad a fines del siglo XIX, pero es tal vez la descripción como más cruda, pero a la vez realista de lo que es Bogotá a finales del siglo XIX. Entonces Francis Nicolás, este gringo, este estadounidense, escribe: la ciudad de Bogotá es un lugar lleno de alimañas, lleno de mugre en descomposición. Esa ciudad de Bogotá es un lugar donde los incidentes comunes que ocurren en las calles no son objeto apropiado de descripción. Es en Bogotá donde hay un enjambre de mendigos que exhibe llagas asquerosas y miembros descompuestos, que incluso lanza sus sucios cuerpos para tocar a los transeúntes, mientras que exigen, si no es que piden, limosnas. Es en Bogotá donde la gente de malos modales es además arrogante y excesivamente ataviada, que hace una vulgar exhibición de su ropa, mientras se pavonea y se pelea por el primer lugar. Bueno, una descripción bastante cruda de los habitantes de Bogotá a fines del siglo XIX, la que nos hace este Francis Nicolás, este turista estadounidense de paso en viaje de turismo por Bogotá en los 1890. Los servicios de bienestar social en Bogotá eran prácticamente inexistentes. Al otro lado de la Plaza de Santander, sobre la Carrera Séptima, se encontraba tan solo un orfanato. En el muro además había una pequeña abertura, había un huequito, donde los niños enfermos o los niños que no eran deseados eran abandonados bajo el amparo de la complicidad de la oscuridad de la noche. Y se veían muchas escenas de imprevista crueldad que no pasaban desapercibidas para la gente. Otro turista estadounidense, de paso en un viaje también de negocios por Bogotá a fines del siglo XIX, observó un caso de maltrato infantil tan sobrecogedor que recordó, y él dice: ¿cómo añoro que la sociedad para la prevención de la crueldad con los niñitos también estuviera en esta ciudad, después de ver cómo ese padre, esa madre, maltrataba de formas tan crueles, tan terribles, a un pequeño niñito, haciéndolo llorar, haciéndolo gritar de las formas más terribles, humillándolo y proporcionándole un maltrato tan ofensivo también en las palabras. Y recuerda este turista que lamentablemente en la ciudad de Bogotá solamente es un extraño, que no conoce a nadie y que solamente en Bogotá ha encontrado una escasísima cortesía apenas para atender los asuntos ordinarios. Esto lo único que lo motiva es apresurarse a marcharse de Bogotá, irse de este lugar, de un lugar que recuerda como un sitio en cuyas leyes tan injustas no contemplan a los más desamparados, no contemplan a ciudadanos que no prestan atención a los pobres y a los débiles, en cuyas calles están llenas las escenas de una suciedad, una miseria y una degradación que causan lástima y pesar.
Bogotá era una ciudad fría, azotada frecuentemente por lluvias que bajaban de la cadena montañosa que se encuentra en el costado oriental de la cordillera de los Andes. El clima de Bogotá era frío y húmedo, y el cielo nublado parecía afectar muy sensiblemente a la población, cuyo color predilecto para el vestido era el negro, y cuya actitud era generalmente sombría, por no decir melancólica. Los transeúntes de Bogotá lucían caras fúnebres, mientras se apresuraban por las calles, con los ojos fijos en el suelo. A menos, esa era la impresión que le causaba al joven Julio Palacio, un adolescente bogotano que escribe sobre las realidades en las que él vive a fines de este siglo XIX. Julio Palacio es un joven de 18, como habíamos visto, 18 años. Él es uno de los aproximadamente 10.000 estudiantes de distintas zonas del país y también de Bogotá que residían acá en esta ciudad, en la capital de Colombia, en Bogotá. Y estos 10.000 estudiantes, ¿no?, se repartían entre los distintos centros educativos de la ciudad. Su recuento de la sociedad y la política en la capital de la nación, pues constituyen también en ocasiones una de las más penetrantes descripciones de la vida en Bogotá a fines de este siglo XIX. Pero es muy particularmente valioso su aporte porque como colombiano y también como intruso, porque él era un estudiante, él pudo redactar una crónica pues a la vez informada, él nos va informando, y es también desapasionada. Y es a través de esta obra, de la obra de Julio Palacio, que nosotros hoy en 2021 llegamos a percibir la Bogotá de la década del 90, del siglo XIX, como una ciudad cerrada, algo hostil. La Bogotá de Julio Palacio era un lugar aislado del mundo exterior. Era un lugar poco accesible para quienes querían hacer parte de su vida. Se puede sentirse que su aislamiento en la descripción de un gran baile en el Palacio Presidencial de 1891. Aquel evento se trataba de algo muy exclusivo al que solo había sido invitada la crema innata de lo mejor de la sociedad capitalina. A este joven de 16 años, en 1891, se le permitió observar desde el otro lado de la calle la llegada de los cachacos y sus damas, que eran integrantes de la alta sociedad y la élite bogotana. La mayoría llegaba en carruajes tirados por caballos llamados landós, y Palacio escribía y recordaba: hacían un ruido infernal las ruedas sin llantas y los cascos de los caballos al chocar con los pavimentos de anchas y duras piedras. De pie, solo veíamos pasar a los caballeros solteros y solterones, a los elegantes de la época y a unas pocas familias que tenían sus casas cerca del Palacio de la Carrera. José Gómez y su esposa, casi que con seguridad, podemos decir que tampoco no asistieron a aquella velada, pues no eran de la élite de Bogotá, aunque seguramente su amigo solterón, don Marco Fidel Suárez, seguramente que él sí había sido invitado, pues probablemente Marco Fidel Suárez de pronto habrá llegado a pie al Palacio de la Carrera, incluso podemos imaginarnos que habrá pasado al lado del joven Julio Palacio, que estaba tan impactado. Y Laureano Gómez, este niño,
Seguramente escuchó también, sin duda, el ruido de las ruedas de los carruajes en la avenida de la Carrera. Y es posible que Dolores de Gómez haya salido al balcón de su casa, sosteniendo en brazos a su primogénito, para que él también pudiera ver la incitante escena que se desarrollaba calle arriba, un poco más allá del puente de San Agustín, y esta escena la vivieran tan tranquilamente como cualquier otro día en lo que era esta plácida y tranquila ciudad de Bogotá. Y este era un poco el ambiente que se vivía al final de lo que eran estas élites de la regeneración. Esta Bogotá preindustrial, esta Bogotá en donde nació Laureano Gómez, esta Bogotá que nos va a entrar al año de 1900 en todo su esplendor, en el inicio y el desarrollo del siglo XX y de este proyecto de historia que estamos compartiendo y que continuaremos con un próximo encuentro en donde analizaremos y estudiaremos cómo se educó esa generación de la época de la regeneración para entrarnos en una nueva época que va a ser lo que se va a conocer como la generación del centenario, el centenario de Colombia, las personas y la época de los 100 años de vida independiente en la República de Colombia. Nos encontraremos pues en una próxima ocasión para seguir construyendo juntos este proyecto de historia.